Departamento de Derecho Penal junto a Marcos Rodríguez Allende, abogado penalista, a quien saludamos. Muy buenas noches. Buenas noches, Evangelina, ¿cómo estás? Bien, la temática de hoy, delitos contra la integridad sexual, de acuerdo al Código Penal. ¿Cuáles son esos delitos? Bueno, Evangelina, sin duda alguna que tocar el tema de delitos contra la integridad sexual o contra la libertad sexual es una cuestión altamente compleja y difícil, ¿no? Y digo compleja porque investigarlos a estos delitos contra la integridad sexual es realmente difícil, Claro. sobre todo en los inicios de la investigación, sobre todo cuando estos delitos en la mayoría de los casos, se realizan en el ámbito intrafamiliar o en el ámbito en que la víctima y el victimario se conocen. Es decir, dentro de los 25 años de profesión que he tenido, he conocido una sola vez en la cual se desarrolla este tipo de delitos, aberrantes por supuesto, en la cual tanto el imputado como la víctima no se conocían. Este conocimiento en que hay en estas dos personas lleva a investigaciones altamente complejas y en la cual estos delitos se desarrollan dentro del ámbito de lo más íntimo, dentro del ámbito de lo más privado. La ¿Qué mayoría de quiero los decir? casos sin Claro, testigos. ¿qué quiero decir con esto? Quiero decir, obviamente, que no se realizan bajo la presencia de testigos, de terceras personas, como puede pasar en delitos como homicidio o algún tipo de robo calificado. Los delitos contra la integridad sexual se realizan dentro de este ámbito sumamente cerrado, oscuro y sin la posible presencia de terceros que puedan ser como elemento probatorio a tener en cuenta. Esto por un lado. Por eso sería importante, Evangelina, destacar que tenemos dentro del ámbito penal las distintas conductas tipificadas como abuso sexual y después podemos mencionar cómo operaría una suerte de denuncia y puesta en conocimiento al Ministerio Público Fiscal. Es decir, cómo operaría los delitos de abuso sexual ante el conocimiento que la Fiscalía puede tener en este caso concreto. Ahora bien, el artículo 119 del Código Penal establece, ya de hace varios años, establece distintos tipos de delitos que van contra la integridad sexual. Es decir, partimos de la base de un abuso sexual simple, con aquellas personas que tienen como víctima a menores de 13 años, por ejemplo, o a personas mayores de 13 años, pero que se utiliza la coacción, se utiliza la intimidación, se utiliza la fuerza o el aspecto psicológico para doblegar la voluntad de la víctima, en este caso. Esto puede ser el abuso sexual simple. Ese abuso sexual simple, dentro del parámetro del artículo 119, puede estar agravado. Es decir, agravado por las circunstancias en que se desarrolla ese abuso sexual o por el tiempo. Es decir, cuando transcurre un periodo de tiempo en que ha sido sometido La a lo largo reiteración. de este periodo, claro, el abuso sexual. Esto se llama lo que la dogmática se conoce por abuso sexual gravemente ultrajante. Y después de esta categoría vamos a una segunda, a un segundo estamento, que es el abuso sexual con acceso carnal. Ya estamos hablando de un tipo penal mucho más grave, y ese abuso sexual con acceso carnal puede estar calificado por la utilización de la fuerza, por las consecuencias físicas o mentales, ese perjuicio a una persona, ya sea a un joven o a una joven, y por el vínculo. Es decir, cuando ese abuso sexual se da dentro del marco de un ascendiente, un descendiente o cualquier vínculo de pariente, de cualquier pariente, eso se encuentra calificado. Es decir, ahí nosotros tenemos las distintas
tipos que están previstos del Código Penal. También hay otras conductas, por ejemplo, la corrupción de menores. Esto es una conducta que está dentro del marco del Código Penal y la corrupción de menores es aquel que facilita la corrupción de aquellas personas menores de 18 años, que se ve agravada cuando son menores de 13 años. Y van con penas muy elevadas, Evangelina, son conductas que el Código Penal las reprocha considerablemente a tener en cuenta, ¿no? Cuando se es víctima de un delito de este tipo, ¿cómo se procede ante la justicia? ¿Cómo se llega con la denuncia? Claro. Bueno, nosotros anteriormente hemos charlado y hemos hablado sobre la violencia de género, ¿no? Seguramente recordarás, Evangelina, que en esa suerte de comentarios que hicimos rápidamente de la violencia de género, la respuesta ante la denuncia tiene similares características en este caso cuando una persona es abusada sexualmente. Por ejemplo, tenemos, ante todo, Evangelina, tenemos fiscalías especializadas en materia de violencia de género y en materia de delitos contra la integridad sexual. Y eso es muy bueno. Con nuestro novedoso sistema acusatorio, contamos con estos fiscales que son los profesionales y titulares de la acción penal que reciben la noticia, el conocimiento que ellos toman de una suerte de abuso, sin importar el tipo de abuso que sea. Pero lo importante acá es que el Ministerio Público Fiscal rápidamente toma las primeras diligencias para preservar a la víctima, y estas diligencias son, primero, va desde lo más leve, en este caso, que es una restricción a la posibilidad de acercamiento entre el denunciante y la denunciada o el denunciado, ¿no? Eso es muy importante. Restricción de acercamiento, que es lo que se conoce por perimetral. Esta restricción es muy importante tenerla en cuenta porque se busca preservar a la víctima para que pueda declarar libremente, para que pueda desarrollar lo que le pasó con libertad. Entendamos esto: quien sufre un delito de abuso sexual tiene que dar un primer paso que es realmente muy difícil, Evangelina. Es poner en conocimiento a nada más y a nada menos que a sus representantes, muchas veces a su padre, porque en estos delitos están, en muchas ocasiones, son menores de edad. Esos menores de edad tienen que internalizar lo que le pasó, contar a sus padres lo que le ocurrió, y muchas veces son esos padres que van al Ministerio Público Fiscal a contarle lo que está pasando. Por eso el fiscal, en este caso, que están especializados, toman estas restricciones. Primero le solicitan al juez de garantía, bien digo, que tome las medidas de restricción de acercamiento. Esta es la medida más leve. Cuando la gravedad de la circunstancia, de lo denunciado y las circunstancias que yo comenté, que puede pasar de delitos realmente muy graves dentro del marco del abuso sexual, puede ir con pedidos de prisión preventiva. Es decir, cuando el denunciado, para preservar la investigación, para preservar a la víctima, a sus padres que denunciaron y preservar las pruebas que hay que producir, es necesario que la persona denunciada esté bajo encierro en la unidad penal. Estos son los primeros pasos que se toman. Luego, las pruebas que se van a ir produciendo son de las más variadas, pero son muy importantes. ¿Por qué? Porque tenemos que entender lo siguiente. Nos encontramos con una persona que denuncia, que pone en conocimiento, que no hay testigos. Claro. Pero ¿qué pruebas fundamentalmente el fiscal debe valerse para fortalecer el relato de la víctima? Y en ese caso, el fiscal se va a valer, por ejemplo, en pericias psicológicas psiquiátricas en la víctima, donde se van a pronunciar sobre la veracidad de sus manifestaciones, sobre lo que le ocurrió. Esto apoya.
Muchas veces el fiscal se va a apoyar en los informes médicos forenses, en que también estos médicos forenses que pertenecen al Poder Judicial van a dar estos informes técnicos. ¿Para qué? Para justamente apoyar el relato de la víctima. En otras ocasiones se realizarán las necesarias cámaras Gesell, por ejemplo, cuando estamos hablando de pequeños, de niñas o de niños que han sido abusados. Esas Pericias informáticas, son ¿no? muy También. importante realizarlas. Bueno, todo Bien. este es un abanico de posibilidades necesarias para preservar a la víctima por un lado y para avanzar en la investigación por otro. Excelente repaso, como siempre, en este caso para conocer más respecto de los delitos contra la integridad sexual. Marcos Rodríguez Allende, muchísimas gracias por este contacto. Evangelina, te voy a pedir un favor. Bien. Le quiero desear un feliz cumpleaños a mi hija, Carmela, que cumple 17 años. Feliz cumple para Carmela, entonces. Gracias, Marcos. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Nosotros hacemos una nueva pausa en Telenoche y ya volvemos.